¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Juan José Santamaría, decano presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si le parece, vamos a empezar definiéndole, explicándole a la gente qué es exactamente un colegio profesional, en este caso el Colegio de Economistas de la provincia. Bueno, un colegio profesional es una entidad que agrupa a profesionales que ejercen básicamente una misma actividad. Están reconocidos en el artículo 36 de la Constitución y tienen carácter de entidad de derecho público, de tal manera que dentro de un mismo espacio territorial solo puede haber un colegio de la misma profesión. Y eso es lo que ha dado lugar a que desde prácticamente el 1 de enero de 2017 pues nos hayamos unificado los colegios de titulares mercantiles de Pontevedra y Vigo con el de economistas como consecuencia de la reforma de los planes de estudio, porque antes había carreras cortas de 3 años y había las licenciaturas de 5. Ahora, al haber grados de 4 años, pues no tenía sentido que hubiese dos colectivos para el ejercicio de la misma profesión. Entre los fines fundamentales está la formación continua de los profesionales y, en segundo lugar, porque nos lo impone la propia Ley de Colegios, reformada en 2009, como consecuencia de una directiva de libre prestación de servicios en la Unión Europea, la 2006/123/CE, pues también tenemos como otro objetivo prioritario la defensa de los intereses de los consumidores respecto a la praxis profesional del colectivo que se trate. Vamos, que ustedes defienden al consumidor de ustedes mismos también. También es nuestra obligación. Y uno de los casos que están más en boga o de actualidad es, por ejemplo, el tema de las hipotecas, ¿no? De las cláusulas. ¿Ustedes están trabajando en algún documento? Sí, estamos trabajando en el tema. Calculamos en una semana tener una herramienta que, manejada pues por cualquier profesional de las finanzas, pueda calcular con precisión lo que los consumidores tengan que recibir de devolución por el exceso de interés debido a las cláusulas suelo, y además estamos también trabajando en todo tipo de condiciones abusivas de los contratos de los consumidores, porque suelen ser normalmente contratos de adhesión donde en la mayor parte de los casos no se negocian las condiciones, o se aceptan o no se aceptan. Y de hecho, en el mes de marzo no tenemos fecha determinada, pero vamos a tener una conferencia de magistrado de la Audiencia Provincial, don Manuel Almenar, que bueno, pues se caracteriza en su labor jurisdiccional por ser muy exigente también en defensa de los derechos de los consumidores. Claro, cuando uno piensa en los consumidores, piensa sobre todo en la abogacía o en las asociaciones en defensa de los consumidores, por ejemplo la OCU o FACUA. Piensa menos a lo mejor en los economistas, pero también realizan esa labor, ¿no? Sí, porque incluso si hay otras vías de arreglo, y nosotros somos muy partidarios de resolver estos temas por la vía de mediación, en este caso tenemos un Real Decreto que obvia la confrontación en los tribunales, pues tanto en una vía como en la otra, una de nuestras labores es la de peritos forenses. Es una de las actividades que más está desarrollando nuestro colectivo, y cuando se va a plantear esta exigencia, bien sea en los tribunales o por otros medios alternativos, pues es necesario que un profesional cuantifique realmente, como dicen los abogados, la cuantía del litigio. ¿Qué le parece a usted, hablando en este caso de las hipotecas suelo, que después de, yo no sé, 10, 15, 20 años aplicándose las hipotecas suelo, llega ahora una sentencia? Ahora descubramos que eso era ilegal. Yo entiendo que antes había ya voces que las criticaban, que decían esto no puede ser justo, por lo menos, ¿no? Y así lo ha demostrado el Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? ¿Cómo se tarda tanto en reaccionar? Bueno, no es necesariamente que se tarde tanto. Lo que ha ocurrido es que el tipo de interés ha bajado, y ha bajado como consecuencia de la política expansiva del Banco Central Europeo. Es decir, en el año 2013 teníamos una prima de riesgo de 600, es decir, 6 puntos más, 7 puntos. Nadie pensaba que realmente los intereses llegasen a bajar, valga la redundancia, a niveles inferiores a las cláusulas suelo. Realmente la cláusula suelo tenía también una cláusula techo, que era lo que más incentivaba al consumidor para tener asegurado pues, que en el peor de los casos pues, los intereses no subirían de un 5, de un 6 o de un 7%.
Estoy hablando de hipotecas suscritas, pues evidentemente antes de la crisis. Nadie se imaginaba lo que finalmente pasó. Exacto. Y esto me retrotrae a la crisis económica. Estamos en el año 2017, prácticamente cumplimos 9, 10 años de crisis económica que tampoco nadie supo ver, pero al final llegó, ¿no?, la crisis económica. Exacto. Y eso es algo que se achacó un poco también a los economistas, que no hubo apenas voces de gente que fuera capaz de ver que vivíamos, como se dice vulgarmente, en la ambulancia, ¿no?, que vivíamos en la abundancia por encima de nuestras posibilidades. Bueno, es cierto. Yo también quisiera llamar la atención que prácticamente hasta hace 2 años no eran desconocidos los intereses negativos. Es decir, normalmente uno pagaba, cobraba por prestar dinero, no pagaba por prestar dinero. Esto es algo que rompe un poco los esquemas y sobre todo los que tenemos una formación, esto de hace unos cuantos años. En cuanto a la crisis, bueno, yo creo que hubo voces puntuales, pero normalmente no es que se silenciasen, pero tampoco se les hizo mucho caso. Pero yo recuerdo que ya en el año 2002 el gobernador del Banco de España alertaba sobre la burbuja inmobiliaria, y algunos premios Nobel pues también nos alertaban sobre eso. Y segundo... ¿Y algún banquero lo negó? También. También. ¿De corbata roja también? Pues sí, eso también es cierto. De todas maneras, yo aquí discriminaría dos tipos de colectivos, es decir, una cosa son los profesionales de las finanzas y otros son los economistas, bien sea como estudiosos, y por lo tanto los economistas no tenemos nada que ver con la trama de la subprime y todo el origen financiero que se genera en Estados Unidos, sobre todo a partir de la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, pero como experto conocido, como economista, como representante del Colegio de Economistas, sí que nos gustaría preguntarle por algunas cuestiones de actualidad. Ayer mismo, Abanca reflejaba un estudio que la economía gallega había crecido un 3,7%, cuando la media estatal ha sido un 3,2%, es decir, 5 décimas, medio punto por encima de la media estatal del pasado año. Bueno, es el único que se ha mostrado tan optimista. Otros, bueno, pues han hablado de prácticamente una paridad del 3,2%. Bueno, yo no sé si ustedes constatan, o desde tu opinión, si se constata un crecimiento en gallego superior al crecimiento español. Ahora mismo, de acuerdo con las estadísticas, sí, y lo que no había ocurrido en el año 2015. En el año 2015 habíamos quedado ligeramente por debajo. Lo que se detecta es que Galicia parece como reaccionar a modo de economía periférica, es decir, la recesión nos llega un poco más tarde, nos arrastra evidentemente las economías más centrales, y también a la hora de la recuperación somos más lentos. Entonces, si el año de 2016 ha sido un buen año en la economía española, no lo fue tanto en la gallega, algo menos. Ahora parece que recuperamos ese retraso, pero de todas maneras estamos todavía en un contexto de grandes incertidumbres. Y una de ellas es que estamos con una inflación del 1,6, hemos cerrado el ejercicio y, entre otras razones, no nos ha ido tan mal, pues gracias a la bajada que hubo en los precios del petróleo, y sabemos que la tendencia ahora es a que se recupere. Por lo tanto, tendremos algo de inflación, subirán algo los tipos de interés y no tenemos asegurada la sostenibilidad de este crecimiento. De hecho, para el 2017 ya se habla de un crecimiento que ronde más el 2,5%. Exactamente. Que son, a nivel de España, unos 7 décimas inferior, ¿no?, a lo que se consiguió en el 2016. En este sentido estamos como en una sierra, ¿no? Bueno, no de crecimiento, pero sí de un crecimiento no tan sostenido, ¿no? No sé si hay riesgo de volver para atrás. Bueno, esos riesgos en principio siempre existen. Las relaciones internacionales no son todo lo óptimas que cabría desear. Los conflictos están ahí. El tema de Oriente Medio pues sigue siendo una situación permanente de falta de pacificación. Las relaciones de la URSS o de Rusia hoy con la Unión Europea también tienen sus problemas, sus dificultades. No sabemos tampoco qué papel va a jugar en los Estados Unidos en esta situación, pero lo que sí esperamos es que se vayan recuperando los países emergentes
y en ese sentido, pues el contexto internacional esperemos que nos propicie una situación más holgada, sobre todo porque España ha aprendido la lección después de la crisis y nos hemos vocacionado más hacia el exterior. La expansión del sector exterior de las exportaciones es el aspecto más notable. La otra salida sería cerrar empresas, porque el mercado interior no daba para todo, y todavía tenemos bastante contenidas las importaciones, con lo cual los saldos de la balanza corriente son positivos, encomiables en esta situación. Yo siempre le digo a los alumnos que tenemos una cierta paradoja, que cuando la economía va muy bollante nos endeudamos en exceso, me refiero al resto del mundo, importamos más de lo que exportamos, y en cambio en esta situación de crisis hemos aumentado las exportaciones y contenido las importaciones. Nos ha ido mejor la balanza comercial en la época de crisis que en la época de bonanza. Eso es cierto. España, le pregunto, ¿ha hecho bien los deberes en estos tiempos de crisis? Lo digo porque la Unión Europea, el FMI, incluso aprieta más las tuercas, ¿no? Dice que hay que subir todavía más los impuestos, en especial el IVA. La reforma laboral gusta a los organismos internacionales, pero algunos creen que incluso se ha quedado corta. En su opinión, ¿se han hecho bien los deberes? ¿Se han quedado cortos? ¿Se han pasado en algunas cosas? Se han hecho grandes esfuerzos y los ha hecho sobre todo la población, que ha visto sacrificadas sus necesidades. En primer lugar, la caída de los salarios, la pérdida de peso de los salarios en el Producto Interior Bruto, y eso lastra evidentemente el consumo, y si realmente queremos recuperar es evidente que hay que ir aumentando los salarios y la capacidad de consumo para que podamos tener un crecimiento sostenible. Eso choca con quien dice de salarios más bajos. Es cierto que se acaba de aumentar el salario mínimo entre el profesional, pero también hay voces que dicen que lo que tiene que haber es una contención de salarios para frenar. Pero si mantenemos la contención de salarios, el primer interrogante que se nos abre, primero, es difícil reactivar la economía española, hay que aventurarlo todo a la capacidad de consumo de nuestros productos en el exterior, y por otra parte tenemos un desafío importante a medio plazo, que es quién va a sostener el sistema público de pensiones. Ese es un gran problema, no Exactamente. No sé si es más importante que tiene nuestra economía. Hay muchos, obviamente, para los que todavía estamos en activo y nos quedan bastantes años para jubilarnos, ojalá. Es un problema que está ahí latente, ¿no? Y ya todos estamos mentalizados que nos estamos quedando sin la hucha de las pensiones. De hecho, aunque sea una expresión muy popular, había unas reservas están previstas que públicas a finales de año, que prácticamente estaban para eso, evidentemente, para la época de las vacas flacas, pero las vacas flacas persisten y la hucha no parece dar para tanto. El gobierno siempre suele dar una solución, es decir, cuantas más personas haya activas, es decir, trabajando, cotizando a la seguridad social, más seguridad habrá en las pensiones del futuro. Obviamente esto es así. Cuantos más cotizantes, más dinero hay después para repartir. Pero también hay voces que dicen que eso no es suficiente, ni muchísimo menos, con nuestra capacidad de mercado laboral. Ya sé que la pregunta es complicada, pero en su opinión, ¿qué deberíamos hacer o qué habría que corregir para medianamente garantizar las pensiones? ¿O por dónde pasan las pensiones del futuro? Vamos a ver, las pensiones del futuro pasan por unos salarios dignos que permitan unas cotizaciones suficientes, y por otra parte que esos salarios mínimos permitan complementar el sistema público de pensiones, como ya se venía haciendo en el pasado, con los fondos de pensiones. Y hay otras alternativas, es decir, hoy hay personas, la esperanza de vida aumenta, hay personas de 65 y de 70 años que están en perfectas condiciones, no digo de seguir produciendo al 100%, pero habrá que ir compaginando para las personas mayores de edad un sistema de semipensionista semiactivo, sobre todo en trabajos de tipo de orden intelectual, etcétera, y algo apunta al gobierno cuando dice que va a permitir que los jubilados sigan cobrando el 100% de la pensión y puedan compatibilizarlo pues con parte de jornada laboral. Me refiero a trabajos por cuenta propia, no en puestos de trabajo que estemos bloqueando el acceso a las promociones más jóvenes. La presión fiscal que existe en España no es la más baja, pero tampoco es ni muchísimo menos la más alta de Europa. Y en cambio tenemos un IVA que es bastante importante, sobre todo en determinados artículos. ¿Hay margen para maniobrar con el IVA, para bajar el IVA, como piden algunas voces? ¿Debería ser todavía más alto, puesto que, repito, en algunos países todavía lo es más?
su opinión? No es deseable. En tal caso, pues, hay margen de maniobra en ciertos ajustes y en ciertos productos que están con IVA reducido que se les pueda aplicar el IVA del 21. Pero si nos excedemos en el IVA, al final a quien sacrificamos es al consumidor, no a quien tiene capacidad de renta. Es casi de manual que el 50% de la recaudación fiscal debe ser proporcional a la capacidad de renta, sea véase IRPF o impuesto de sociedades, y el otro 50% no más a través de imposición al consumo. Este sería un sistema relativamente progresivo, si no el sistema sería cada vez más regresivo, y sobre todo si penalizamos productos de primera necesidad. Me gustaría preguntarle también por la financiación autonómica. Es un debate que está ahora mismo encima de la mesa. Ha habido recientemente una reunión de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno para empezar a hablar sobre este asunto que esperan tener resuelto, ya veremos, a lo largo de este 2017. La propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es que se tenga en consideración la dispersión de la población y sobre todo el coste de los servicios, del coste de llevar los servicios a las personas y no tanto a lo mejor el número de personas, porque hay comunidades que tienen más gente pero están más concentradas. Estos son, en su opinión, los pilares básicos en los que tenemos que centrar la financiación autonómica porque es lo que más nos interesa a Galicia, ¿o cuáles son los aspectos clave? Sí, son aspectos claves, puesto que somos una de las comunidades autónomas con la población mucho más diseminada. Tenemos algo así como, no sé si el 50% de los núcleos de población del nomenclator. Y en algunos casos, pues núcleos de población de un número reducido de habitantes. Esto dificulta el acceso a los servicios y al mismo tiempo encarece el coste si se prestan a los ciudadanos en las mismas condiciones en el rural que en el urbano. Somos una potencia en la producción eléctrica y las eléctricas dicen que les cuesta suministrar energía eléctrica precisamente por razón de la dispersión, no tanto a los grandes núcleos. A nosotros siempre tradicionalmente eran los parámetros que más nos favorecen la inversa de la renta, no en proporción a la renta. La dispersión, el envejecimiento de la población es otra magnitud que además encarece también los servicios. Pensemos que en los gastos sanitarios y de medicamentos, etcétera, pues el envejecimiento de la población pues eleva bastante los costos. Es un problema económico también, ¿verdad? El envejecimiento de la población. También. Falta un reemplazo generacional. Exacto. Y es menos gente activa a aportar lo que decíamos antes a la seguridad social, a la hucha para pagar las pensiones. Eso. El envejecimiento de la población. Aumentan los pensionistas y no aumentan en proporción los cotizantes. Exactamente. Hay una inversión de la pirámide, es decir, cada vez nacen menos niños cada año que en el año inmediatamente anterior. Es que decía, un problema económico de primer orden también, es un problema social, pero también es un problema económico porque hace que se desajusten, ¿no?, las cuentas. Es que la demografía, si hablábamos del sistema público de pensiones a medio y largo plazo, la demografía requiere también políticas sostenidas en el tiempo, porque si luego la economía nos va bien, incluso si tenemos déficit poblacional, pues los inmigrantes lo complementarían. Eso ha ocurrido en los mejores años de bonanza económica y esos inmigrantes se han replegado. Pensemos en cantidad de hispanoamericanos que teníamos hace 6 o 7 años en Galicia y que hoy no tenemos, pero es evidente que tenemos que garantizar el relevo en los puestos de trabajo. ¿Galicia puede competir por salario? Lo digo porque ahí al lado está Portugal, que obviamente tiene un PIB mucho más inferior al de España y paga unos salarios infinitamente más bajos. Y ahora mismo se habla, incluso hay voces que hablan de dumping empresarial con suelo prácticamente regalado, y muchísimas empresas del auxiliar de la automoción de Tier 1 y Tier 2 se están asentando en Portugal. ¿Por dónde pasa el futuro de nuestro área, de Vigo? Una economía que se basa fundamentalmente en una economía productiva, Citroën, por ejemplo, ¿no? No pasa necesariamente por bajar los salarios. En eso hemos ganado cierto terreno en el mercado internacional, pero esa solución no es sostenible. Lo que hay es que aumentar la productividad y eso se hace básicamente con innovación. Por lo tanto, es decir, otros países tienen salarios mucho más elevados y su nivel de productividad pues no supera. Es decir, nuestra industria, se citaba ahora Citroën,
pero estamos hablando de una industria que es parangonable con la de cualquier otro país altamente industrializado y donde se pagan salarios todavía más elevados. El archifamoso I+D, más I. Exacto. ¿No? Hay que apostar más, pues sí. más. Por eso la fábrica 4.0, que hablan de robotización, de automatización, de productividad, pero que por otro lado también eso traerá consigo la desaparición de miles de puestos de empleo. Exacto. No sé si hay que tener miedo a eso o no. Bueno, vamos a ver, al final... O es poner frenos a la evolución, porque lo mismo pasó con la máquina de vapor. No. Bueno, esos desafíos siempre los ha tenido la sociedad, siempre en etapas sobre todo de grandes cambios tecnológicos, o de cambios y de innovación. Al final lo que importa es si el Producto Interior Bruto aumenta para una población determinada. Probablemente, si eso fuese así, necesitaríamos menos horas de trabajo, básicamente para percibir el mismo salario. Con lo cual se desarrollaría otro sector. Otro sector que es el del ocio. El del ocio, ejemplo, o el de la cultura, la industria de la lengua, el libro, el teatro, etcétera. Así visto hasta suena bonito. Sí, la música, como no. Bueno, una sociedad del ocio, es decir, así como hemos percibido lo que es una sociedad del bienestar, pues tendríamos una sociedad que superase a esta sociedad del bienestar, que podríamos definir como la sociedad del ocio. Pasamos de una sociedad del bienestar que está en crisis, ¿no? La socialdemocracia, el estado del bienestar. ¿Realmente el futuro es una sociedad del ocio o nos vemos abocados más a un abismo en el que, hace poco leía, va a haber dos tipos de trabajadores, el fijo y el pobre directamente, porque no tiene trabajo? O tiene un trabajo. Probablemente esa situación nos lleve a una sociedad dual, donde haya países más ricos y con unas poblaciones de un cierto nivel de bienestar y también una sociedad ampliamente en vías de desarrollo, que es lo que está ocurriendo. Realmente la crisis no reduce las distancias y de hecho tampoco en las épocas de bonanza económica se ha visto que los países menos desarrollados se hayan beneficiado proporcionalmente más del crecimiento económico. El problema de la sociedad desigual, bien sea dentro de los estados, bien sea en el ámbito internacional, es un desafío que todavía no hemos sido capaces de afrontar con cierta valentía. Hablaba usted al principio de que el colegio, una de las funciones que tiene es la formación continua, en este caso de los economistas. Qué importante es la formación, mucho evolucionada. Hablábamos antes de esta entrevista que, por ejemplo, aquí en Vigo se estudiaba económicas, sí. Cuando era el CUBI solamente el primer ciclo, y uno se tenía que ir a Santiago, después a Madrid a terminar la carrera. Con el paso de los tiempos y la experiencia que eso da, la formación de nuestros universitarios, de nuestras personas, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sido? Mucho. Y somos de los países que tenemos más universitarios por cada 1.000 habitantes, y el hecho de que no todos ellos se encuentren empleo, prácticamente poco más del 50%, está obligándoles a la movilidad en el ámbito internacional, y el hecho cierto es que nuestros universitarios en cualquier otro país europeo y desarrollado están dando la talla y están dando el nivel. De hecho, son muy requeridos en algunos sectores. Y muy valorados en algunos casos. Lo cual nos hace pensar cómo es posible que tengamos un tan buen sistema educativo o de formación, que formemos a profesionales y después no seamos capaces de retenerlos. ¿Dónde está el fallo? Porque que en Inglaterra, en Francia, en Alemania nos valoren por el conocimiento está muy bien. Pero también habla mal de nosotros, es decir, somos capaces de formar a las mejores generaciones, pero a la vez no somos capaces, no sabemos muy bien por qué, de que se queden aquí, de que haya oportunidades para ellos. Quizás es una asignatura pendiente, ¿no? Es una asignatura pendiente, pero tampoco es malo que se migre, que se vaya a adquirir experiencias en otros países, si luego al final tenemos asegurado la vía de retorno. Es decir, lo que tendremos que propiciar dentro de 5, 10, 15 años es que haya un flujo, este flujo pueda revertir y tendremos profesionales, evidentemente, mucho más cualificados. De hecho, estamos notando, en concreto en la Universidad de Vigo, que somos de las universidades españolas que recibe más alumnos de Erasmus. Estos alumnos que vienen de Erasmus vienen a conocer también nuestro país y están pensando posiblemente el día de mañana en encontrar empleo aquí, y si lo hacen, pensemos en países de Centro Europa,
polacos, por ejemplo, húngaros, etcétera, pues ellos los que están pensando es en España como mercado y poder retornar a sus países y potenciar también el comercio exterior de esos países. Lo que tendremos que hacer nosotros con nuestros alumnos de Erasmus que van a otros países europeos o americanos, pues que lo hagan también con esa filosofía. Eso requiere que haya una política que asegure y propicie ese retorno. Desde luego, muy buena parte de lo que seremos dentro de 25 o 30 años será lo que haga hoy la Universidad de Vigo, que está apostando por carreras de futuro, ¿no? Ahora acaban de estrenarse Ingeniería Aeroespacial en el campus de Ourense, está apostando muy fuerte, obviamente, por telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, que es un poco el futuro por el que va y del que seremos algún día, esperemos, buscando, bueno, pues, nuevas formas, ¿no? Sí. de subsistir, de vivir, que se trata, ¿no? En definitiva, el desarrollo industrial y la sociedad industrial o postindustrial la hemos conseguido básicamente con innovación técnica, es decir, con ingenierías, y luego con gestión y administración. Es decir, las primeras carreras que se expansionan en España a partir de mediados del 19, cuando se inicia el proceso industrializador, son las escuelas de comercio y las escuelas de ingeniería, que eran la vertiente civil de la ingeniería originariamente militar. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Santamaría, presidente del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra, por su presencia aquí. Ha sido un placer. Igualmente, y a ustedes también muchísimas gracias por su presencia, en este caso al otro lado del televisor. Les esperamos como siempre la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.